Protegemos tu negocio. Con Davis, la seguridad es soluciones para la empresa y prevención para el trabajador. Buenos días para todos, buenas tardes, dependiendo también de la hora, el momento en que estés recibiendo esta capacitación. Bueno, hoy vamos a hablar sobre riesgo biológico. Recuerden que no queremos generar un caos en los conceptos, entonces estamos revolviendo, llamémoslo así, revolviendo el concepto de peligro y riesgo, ¿sí? Porque definirlos entramos como que nos alargamos un poco, entonces más bien muchas veces lo tratamos de hablar de la misma manera. Entonces, peligros biológicos. Tenemos una información y vamos a resolver principalmente 3 preguntas. Como siempre, como es habitual, vamos a, al finalizar el proceso, resolver 3 preguntas. La primera es ¿qué es el riesgo biológico? La segunda, mencione cuáles son los peligros o riesgos. Miren que por eso ahí está integrado peligros o riesgos biológicos. ¿Cómo se transmiten los agentes biológicos? Entonces, esas son las 3 preguntas que vamos a tratar de resolver al finalizar nuestra capacitación. Entonces, entremos en materia. Se define el riesgo biológico como la posible exposición a microorganismos como virus, bacterias, hongos, que puedan dar lugar a enfermedades motivadas por la actividad laboral. Entonces, dejémoslo hasta aquí un momentico. Entonces, tengan en cuenta que estamos hablando, cuando hablamos de biológico, principalmente debemos tener en mente virus, bacterias, hongos. En la identificación de peligros hay otros como por ejemplo vectoriales, como por ejemplo los ratones, las culebras, ¿sí? De hecho hay un ítem que habla sobre mordeduras, pero por ahora para esta capacitación vamos a hablar de esos 3. Incluso creo que pronto más adelante menciono otro. Estemos bien pendientes. Entonces, es la exposición agentes biológicos como virus, bacterias, hongos, ¿sí? Pero miren que aquí dentro de la definición dice motivada por la actividad laboral, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque esta capacitación, nuestras capacitaciones son de origen laboral, ¿sí? Son capacitaciones que busca hacer prevención de los peligros en el entorno laboral, entonces tiene que estar enmarcada bajo el concepto laboral, en el marco laboral. Su transmisión puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosas, fluidos, incluso fluidos. Ese mucosas entra como fluidos, ¿sí? Entonces ya vemos que en nuestro entorno laboral podemos estar expuestos a virus, bacterias, hongos, y las vías de ingreso son vía respiratoria, vía digestiva, vía sanguínea, por la misma piel cuando tenemos daños en la piel, porque se supone que la piel es un mecanismo de defensa, o las mucosas, incluso las mucosas también es otro mecanismo de defensa, pero también pues por su nivel de barrera pueden ingresar estos virus. Listo. Entonces, en esa pregunta que dice, miremosla, dice ¿qué es el riesgo biológico? Entonces, es la posibilidad de exposición a microorganismos como virus, bacterias, hongos. Creo que más adelante voy a mencionar otro, pero es que no quiero confundirlos. Entonces, dejemos esos 3. Entonces, es la posibilidad de exposición a microorganismos como virus, bacterias y hongos. Listo, avancemos un poquito por acá, miremos qué otra información tenemos en nuestra infografía. Dice, el riesgo biológico genera amenazas a la salud, causan infecciones en el trabajador expuesto, además de enfermedades permanentes o temporales e incluso la muerte. Claro, por ejemplo, miremos, sector construcción, hablemos
sector construcción, sector automotriz, ¿sí? Pueden haber lesiones, heridas que terminan infectados, se infectan esas heridas por un tétano, ¿sí? Y el tétano puede producir la muerte. Entonces, por eso es que aquí, cuando hablamos de que el riesgo biológico genera amenazas a la salud, obviamente nos va a dañar nuestros sistemas de salud, pero causa principalmente son infecciones. Todos esos microorganismos que mencionábamos arriba, los virus generan una infección viral. Bacterias, las bacterias generan infecciones bacterianas. Hongos, infecciones, no, son más intoxicaciones. Entonces, generan infecciones en el trabajador expuesto. Permanentes o temporales o incluso hasta la muerte, una tuberculosis, por ejemplo. Bueno, la naturaleza de la enfermedad también es un poco amplia para poderla explicar. Listo, continuemos. Dice, los riesgos biológicos son virus ya lo habíamos hablado, bacterias, ok, miren, aquí lo estoy mencionando, parásitos, parásitos patogénicos, toxinas naturales, toxinas microbianas. Si ven que aquí se nos empieza a alargar ese abanico de microorganismos, entonces como que nos empezamos a confundir más. Pero los que mayor exposición tienen, o los más frecuentes, llamémoslo así, son virus, bacterias. Habíamos mencionado también los hongos, sí señores, los hongos. Vean que es que poco a poco, con medida que nos vamos metiendo en el tema, vamos profundizando, se nos empieza a alargar ese abanico de microorganismos. Pero podemos, los más comunes son virus y bacterias. Virus, bacterias, la exposición a hongos, parásitos sí, sector alimenticio, por ejemplo, es común. Entonces, aquí encontramos ese abanico de microorganismos a los que podemos estar expuestos. Entonces dice, mencione cuáles son los peligros o los riesgos biológicos. Entonces ahí podemos mencionar virus, bacterias, hongos, parásitos patogénicos, toxinas naturales y toxinas microbianas. Entonces ahí podemos mencionar cualquiera de estos, los más comunes para que ustedes los tengan en mente: virus, bacterias, hongos. Parásitos en sector alimenticio. Dice, un factor biológico es la posibilidad que un trabajador sufra un daño como consecuencia del contacto con agentes biológicos durante la realización de su actividad laboral. Entonces, esto ya arriba habíamos mencionado un poquito el propósito, la intención tiene que ser laboral, ¿sí? En la calificación de origen lo que se busca es que sea laboral. Cuando uno pone en duda esa calificación de origen de la enfermedad, estamos hablando de que hay una enfermedad, esa enfermedad hay que calificarla si es de origen común o si es de origen laboral, ¿sí? Para darle orden a este tema. Entonces tenemos una enfermedad, origen común, origen laboral. Dependiendo del origen, el sistema de salud lo va a atender. Si es de origen laboral, pues lo atiende la ARL. Si es de origen común, lo atiende la EPS. Pero miren que aquí, hablando del peligro y del riesgo biológico, es necesario que haya una relación directa entre la enfermedad, la consecuencia y la causa, ¿sí? Es decir, tiene que ser de origen laboral. Un ejemplo del que podemos hablar de cuando se pone en duda el origen de la enfermedad, un ejemplo sería, por ejemplo, hablemos de una profesora que tenga una enfermedad infecciosa por tétano. Creo que por allá arriba yo ya había mencionado el tema del tétano. Uno va a decir, hombre, ¿cómo una profesora se va a enfermar de tétano? ¿Sí? Que en una industria
que el nivel de higiene es bajito, como por ejemplo sector construcción, porque andamos en excavación, concretos, en materiales, cementos, uno dice, bueno, ok, en un sector automotriz puede llegar a ser porque la manipulación de las llantas, entonces la llanta pasó por encima de una materia fecal, pasó por encima de saliva, pasó por encima de aguas negras, entonces uno dice, bueno, sí, eso está contaminado, ¿sí? Pero en un sector como sector educativo, sector educación, pues uno no esperaría que una profesora resulte con un tétano, ¿sí? No es común, tendría que, obviamente, como todos los accidentes y todas las enfermedades, habría que investigarlo. Pero entonces, acá el punto es que ese tipo de enfermedades se debe demostrar que son de origen laboral realizando actividades de la empresa, ¿sí? Actividad laboral. Los agentes biológicos se transmiten a través de el aire, a través del agua, a través de los alimentos, por contacto con superficies, herramientas o a través de otros seres vivos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, eh, el mayor aprendizaje quizás nosotros lo tuvimos fue con el COVID, ¿sí? Fue donde aprendimos todas esas formas de transmisión y miren que de una u otra manera aquí lo logramos evidenciar y lo logramos resumir. Entonces miren que hablamos del contacto con superficies, herramientas, utensilios, ¿cierto? Y a través de otros seres vivos. Incluso para los que atendemos programas de atención al riesgo biológico, hay un factor que se llama contaminación cruzada, ¿sí? Todo esto es por contaminación cruzada. Hay una superficie en malas condiciones higiénicas, yo la toco, ahí ya se generó la contaminación, por eso se habla del término es contaminación cruzada. Listo, avancemos. Dice, la limpieza y desinfección de las superficies, los equipos, las herramientas, los utensilios de trabajo son medidas generales para la prevención y el control del riesgo biológico. Entonces, esta es quizás la mejor práctica para hacer el control biológico, es la limpieza y la desinfección, ¿sí? Entonces, resumamos un poquito, veamos cómo vamos con nuestras preguntas. ¿Qué es el riesgo biológico? Ok, ya sabemos que es la exposición, miremoslo acá, es la posibilidad o la exposición a microorganismos como virus, bacterias, hongos. Listo, súper bien, avancemos. Dice, mencione cuáles son los peligros o los riesgos biológicos. Entonces por acá lo tenemos, por acá mencionamos las bacterias, los virus, por allá arriba yo tenía hongos, parásitos patogénicos, toxinas naturales y toxinas microbianas, ¿sí? Son algunos, porque ya con lo que hemos hablado nos damos cuenta que entre más nos metamos en el tema, pues más ese abanico de microorganismos se nos amplía mucho más. Yo trato siempre de hablar desde lo más común, porque es lo que nosotros debemos reforzar en nuestro conocimiento de tipo laboral. Lo más común, ¿a qué estamos expuestos? Virus, bacterias, hongos. Los parásitos, sí, en cierto porcentaje, pero dependiendo del sector económico. Y la última pregunta nos dice cómo se transmiten los agentes biológicos. Entonces se transmiten por contacto, contaminación cruzada, por contacto con superficies, por, miremoslo acá, se transmiten a través del aire, el agua, los alimentos, por contaminación de las superficies, las herramientas y a través de otros seres vivos, ¿sí? Y recordábamos un poco de todo ese fenómeno y todo ese aprendizaje que tuvimos a partir del COVID-19. ¿Listo? Hoy en día incluso las enfermedades virales son uno de las enfermedades que
que más recursos, el sistema de salud debe aportar mucho más recursos para el control de ellas. Entonces, por favor, tengan en cuenta que es necesario que siempre hagamos nuestro proceso de evaluación en el formulario de Google para sustentar la participación y obviamente dependiendo de la empresa podamos hacer la certificación de estas capacitaciones. Listo, gracias a todos por la atención, gracias a todos por el tiempo que se toman en ver estos videos y apoyar a la empresa en los procesos de capacitación. Un saludo especial para todos, que estén muy bien.